con el Salmo 33. El estribillo es: el Señor nos libra de nuestras angustias. El Señor nos libra de nuestras nuestras angustias. Angustias es angosto. Es la misma palabra, la misma raíz. Cuando nosotros nos encontramos encerrados en un túnel y se nos hace cada vez más angosto, es la angustia. El Señor nos libra de nuestras angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor nos libra de nuestras angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Y el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor nos libra de nuestras angustias. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor nos libra de nuestras angustias. Aquí sale el hablar del Antiguo Testamento, cuando no conocían todavía la parábola del hijo pródigo que Jesús nos ha contado. Entonces tenía una visión reducida de la paternidad de Dios. Un padre que un día es muy alegre, muy contento con sus hijos y otro día está bravo, de mal humor. No, Dios no es así. Dios es solo amor y siempre ternura. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor nos libra de nuestras angustias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siglos. Amén. El Señor nos libra de nuestras angustias. El Señor nos libra de nuestras angustias. ¿Hay alguna preguntita que está allí pinchándoles? La pueden hacer ahora. Bien, tendremos a lo largo de la evolución de la lección, vendrá alguna pregunta tal vez. Resumiendo lo de ayer, que es muy sencillo, ¿cómo se forma un libro de la Sagrada Escritura? Ciertamente no es como hoy conocemos el escritor, que se pone al escritorio y escribe un libro. Era como se formaban los libros en ese tiempo. 4 etapas. La primera, el acontecimiento. Sucede algo llamativo. Segunda etapa, la gente empieza a transmitir lo que sucedió y a comentar lo que sucedió. Y esto lo hace con pueblos distintos, lejanos,
Y entonces nacen interpretaciones de ese acontecimiento. Se comunican ideas. Bien. Tercera etapa. En varios lugares empiezan a haber escritos según las interpretaciones de cada pueblo, de cada grupo social, etc. Cuarta etapa, viene un escritor, una persona inspirada que recoge todo esto, sobre todo las últimas colecciones, recoge todo esto y le da una presentación unitaria sobre una base, un concepto unitario, base, una enseñanza de Yahvé, base. Y a este escritor inspirado se les atribuye todo. Pero nosotros ya sabemos que puede no ser todo de él. Él está recogiendo y unificando todo lo que se ha venido diciendo sobre ese acontecimiento. Ahora, los hebreos que creían en Yahvé estaban claros, estaban seguros que era Yahvé mismo que inspiraba a este escritor a recoger todo esto y a presentar como enseñanza a la gente lo que él quería que la gente supiera. De ahí la inspiración del Espíritu Santo. Los hebreos, claro, no lo tenían así de claro como lo tenemos nosotros con Jesús, que nos dice todos los detalles del Espíritu Santo. Sin embargo, recogiendo los libros del Antiguo Testamento y sabiendo que Jesús dijo, el Antiguo Testamento habla de mí, entonces los escritores, el mismo Jesús y luego el magisterio de la Iglesia ya interpreta todo esto como inspirado por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho la vez pasada. Si no hay ninguna preguntita, pasamos a la lección 7. ¿Hay alguna preguntita? Está el mapa. Sí. La lección 7 es titulada Los lugares y las fechas de producción de los libros de la Sagrada Escritura. Ahí tienen el mapa. Prácticamente todos los libros, la mayor parte de los libros de la Sagrada Escritura se forman en torno al Mediterráneo, lo que los romanos llamaban Mare Nostrum, nuestro mar, porque ellos dominaban todo lo que estaba a orilla de este mar. El norte de África, España y, bueno, Francia, Italia, y luego bajando Turquía y Palestina, Egipto. Entonces el Mediterráneo, el mar de los romanos. En torno a esta cuenca del Mediterráneo nacieron la mayor parte de los libros. Algunos
nacieron un poco más lejos, en Babilonia. Babilonia está donde está ahora Irán, Persia, que es el actual Irán, ¿verdad? Que está cuando termina el Golfo Pérsico, precisamente Pérsico porque Persia, que el actual Irán, estaba a orilla de donde termina este mar, que luego vagando, se reúne con el océano Pacífico. Entonces, ustedes se orientan, ¿verdad? Saben dónde está Israel. Aquí se escribieron muchos libros del Antiguo Testamento, pero sobre todo del Nuevo Testamento. La gran mayoría, los evangelios, la carta a los hebreos y Santiago, la carta de Santiago, los hechos de los apóstoles. Luego, subiendo, vamos a Turquía. Allí hay muchas comunidades de San Pablo a las cuales él escribe, a los efesios, ¿verdad? Entonces, ahí nacieron otros libros de la Sagrada Escritura. Luego subimos y vamos a Grecia. Ahí están muchas comunidades de San Pablo, los filipenses, la ciudad de Filipo, los tesalonicenses, la ciudad de Salónico, actualmente, y otras que ahorita no hay necesidad de detenernos. Y luego llegamos a Roma, Italia, Roma. Allí San Pablo escribe, mientras que está en la cárcel, escribe algunas cartas a los romanos importantes y otras cartas. Aquí nacieron los libros de la Sagrada Escritura. Algunos en Egipto, en Alejandría. También allí nacieron algunos libros. Y fue aquí, en Alejandría, donde se tradujo la Biblia del hebreo al griego, porque en todas estas partes se hablaba mucho griego. Había estado Alejandro Magno por aquí y entonces hablaba mucho griego. Entonces querían traducir al griego para que la gente conociera los libros de la Sagrada Escritura. Prácticamente, a ver, vamos al escrito. Sí, ya hemos dicho, ¿verdad? En la cuenca del Mediterráneo. Las costumbres, la cultura, la fe religiosa, la situación sociopolítica de esos pueblos dejaron sus huellas bien marcadas en la Biblia. Este es un concepto importante cuando veremos lo complicado que es interpretar la Biblia, porque lo que interpretan tiene que conocer todas estas cosas. Y entonces no solamente la cultura del pueblo hebreo, sino la cultura del pueblo de Babilonia, la cultura del pueblo de Roma, la cultura del pueblo griego, con todas las lenguas y todo lo que significaba porque el escritor, aunque San Pablo era uno, y sin embargo, al escribir muchas cartas
en varios lugares, se refleja la cultura de esos lugares. Por lo tanto, es importante ese elemento donde fueron escritos los libros. Sigamos. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Algo hemos dicho. Aquí ustedes encuentran citas. Todas estas cosas hay citas que hay que leer. Nosotros no leemos porque lleva demasiado tiempo. Pero ustedes ya saben, desde el viernes que viene, ya van a tener todo en el blog. Las tradiciones del Antiguo Testamento se empezaron a escribir de mil años antes de Cristo hasta 50 años antes de Cristo. Se empezaron a escribir y fíjense, no se dice a formar, porque se formaron con los acontecimientos acaecidos 300, 400, 500 años antes. Y en los acontecimientos, y luego nacen las tradiciones orales, y nacen las tradiciones escritas, pero el escritor que reúne todo esto en forma un libro, eso ocurrirá desde 1000 años antes de Cristo, no antes. Entonces el Pentateuco, que ha sido los primeros libros, el primer libro, es del 1000 antes de Cristo, escrito 1000 antes de Cristo. Recoge todo lo que se había ido diciendo hasta entonces a través del pueblo hebreo, sus experiencias, sus salmos, sus oraciones, su liturgia. Todo esto se recoge. Porque todo ahí está la vida de este pueblo, que era un pueblo que Dios, Yahvé, había escogido. Y el Yahvé que le habla a este pueblo es su pueblo. Entonces es importante reconocer todo lo que se dice en medio de este pueblo sobre lo que Yahvé quiere hacer conocer. Un concepto importante, y eso, cuando digo concepto importante, es muy bonito si alguien tiene el lapicero y el cuaderno, que hay que tenerlo siempre a mano, anotar el concepto, porque son conceptos que sí conviene ya asimilar, ¿verdad? Por ejemplo, el escritor inspirado pone por escrito el sentido religioso de los acontecimientos y de los comentarios de la gente. Sentido religioso, no los chismes, así por chismes, o cosas científicas, no. El sentido religioso de la gente que manejaba todo eso, desde el acontecimiento hacia las tradiciones orales y luego escrita. El sentido religioso, o sea, ¿qué quiere decir Yahvé con todo esto? Jesús confirma la inspiración. La Biblia habla de mí. Significa que los que se escribía en la Biblia antes era Yahvé que lo inspiraba. Era el Espíritu Santo que inspiraba lo que los escritores tenían que enseñar, que transmitir. Libros inspirados. Esto a partir de Jesús, que dice esta frase, y a partir, naturalmente, luego del magisterio
o de los acontecimientos que nacen los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Con la recepción del Espíritu Santo de los apóstoles y luego el magisterio. Todo parte de una base muy sólida, que son la inspiración del Antiguo Testamento y sobre todo cómo Jesús habla de ellas. Y lo que enseña a los apóstoles hacia el futuro. Entonces, aquí ahora les voy a decir otro concepto que además es simpático y alegre, que se puede decir en cualquier situación para explicar esto, que la Biblia no enseña la ciencia, enseña el sentido religioso. Anoten esta frase. La Biblia enseña cómo se va al cielo, no cómo está hecho el cielo. Mire qué bonita frase. La Biblia enseña cómo se va al cielo, no cómo está hecho el cielo. Eso lo dirá la ciencia, cómo está hecho el cielo. Ahora lo dirá la NASA. Pero la Biblia enseña cómo se va al cielo. Y así Jesús. Jesús todo lo que dice y hace es para enseñar cómo se va al cielo. No la ciencia. La ciencia siempre viene de Dios, pero tiene su cauce que Dios le ha asignado. No hay que confundirla con el cauce de la Biblia. No hay contradicción entre ellos, porque las dos vienen de Dios, pero hay distinción. Muy importantes estos conceptos, porque a veces luego en la práctica se confunden las cosas. ¿En qué año se escribieron los evangelios? Jesús no fue escritor. Escribió solo en el suelo, sobre el polvo. ¿Se recuerda cuándo? Cuando acusaron a esa mujer que la estaban a punto de apedrear. Y entonces Jesús dice, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? Y ahí estaban los sacerdotes, los fariseos. Fariseo significa puro. O sea, era el grupo que creía de ser lo máximo ante Dios y ante la gente, porque observaba todas las leyes. Eso significa fariseo. Pero Jesús le da golpes muy fuertes, porque Dios no está buscando personas puras. Dios está buscando personas buenas, personas con corazón bondadoso, sensible. Entonces, ahí escribió, no se sabe qué escribió, pero me parece que el acercamiento más importante es el de interpretar. Es posible que Jesús escribía los pecados gruesos de alguien que estaba allí, posiblemente de los más viejos, que eran los más duros, y Jesús escribía, fecha tal de tal, el fulano esto y esto. Y cuando escribió, claro, a todo el mundo que hizo ver que estaba escribiendo. A un momento dado se levanta y dice, bien, ahora, el que de ustedes
quiere tirar la primera piedra, lo haga. Dice el Evangelio. Desde los más viejos se dieron vuelta y se fueron. Nadie quería ser descubierto lo que había escrito Jesús. Que se borra y Jesús no estaba malfamando a la gente. ¿Verdad? La única vez que escribió no fue escritor. Fue un pastor que guiaba su rebaño con su ejemplo en primer lugar y luego con su palabra. Ahora, quien escribió fueron sus discípulos y apóstoles. Y escribieron después de la ascensión su mensaje y lo transmitieron. Después de haber transmitido, escribieron después de haber transmitido su mensaje a las comunidades que se estaban formando. Eran decenas de comunidades, porque se recuerdan que la primera prédica que hizo Pedro, se convirtieron 3,000 personas. Imaginarse cuánta gente que había luego que acompañar para que crecieran en la fe. Surgían cientos de comunidades y no tenía que hablar a la loca en esta comunidad. Y entonces los apóstoles, organizándose bien, formaban grupos, digamos, de base que luego mandaban a estas comunidades. Era el mensaje de los apóstoles, que las comunidades asimilaban con fortaleza, con seguridad, porque ahí estaban los apóstoles, los testigos oculares de oída y que habían visto, que habían tocado a Jesús, habían puesto las manos en sus heridas, no dudaban, a tal punto que empezaron a haber personas allí que creían hasta el punto de morir. San Esteban. Pero hasta también el pequeño, ¿cómo se llama? El monaguillo que iba a llevar la comunión, Tarciso, iba a llevar la comunión y los muchachos, que a veces son malos, viendo que llevaba una cosa, quisieron ver, pero el niño sabía que había Jesús y que no lo podía dar así nomás. Y entonces los muchachos hoy lo hacen, todavía lo hacen hoy. Lo hacían, entonces empezaron a tirarlo al suelo con patadas porque querían ver qué tenía y al final el niño murió. Hasta tal punto. Entonces, a un momento dado, se dieron cuenta que tenía que escribir eso. Si no se olvidaban o transmitían cosas inseguras, que cualquiera podía decir, no dijeron eso, dijeron esto otro. No, escríbanlo. Cuando está escrito, escrito está. Es cierto que se puede interpretar también el escrito de distintas maneras, pero es mucho más reducida la libertad de decir cualquier cosa cuando la cosa está escrita, ¿verdad? Y en efecto, el trabajo de los que interpretan la Sagrada Escritura es interpretar el escrito para buscar el sentido que el autor humano quiso darle a ese escrito. Tienen una base sólida. Puede razonar sobre la base sólida del escrito. Se puede interpretar hasta cierto punto. Las diferencias pueden haber hasta cierto punto. Y entonces nace los evangelios. Primero, Marcos
El primer evangelio es el de Marcos, que era secretario de Pedro, y entonces es el más corto. Marco, parece casi un cronista, pero da una extensión a lo que está escribiendo suficiente para decir que es un libro, no es una crónica simplemente. Luego, sobre eso, también porque ahí estaba la huella de Pedro, sobre eso escribieron los otros evangelistas. Mateo, Lucas, que no era un apóstol, era solo un discípulo, que puede ser que no conocía a Jesús, pero era un investigador muy creyente y muy preciso. Y Juan, los primeros tres se llaman sinóptico. ¿Se recuerda la palabra griega sin, que significa juntos? Ópticos, la óptica uno sabe, que veían las cosas más o menos de la misma forma. Hacían un relato histórico, pedagógico, histórico-pedagógico. Mientras que Juan tiene otra forma de escribir. Es un relato más bien histórico, teológico, o sea, que va más a fondo del relato. Quiere decir también que quiere decir ese relato a un nivel más profundo. Lo que quiere Dios decir con eso. Es el trabajo que hacen los biblistas, que a partir de lo que dice el escritor humano, ayudan a interpretar, a subir a lo que quiere decir el autor divino. Juan ya se mete en eso. Por eso que es representado con ojo de águila. El águila que desde kilómetros de altura es capaz de ver una cucaracha que está caminando en el suelo y se tira para agarrarla. Ojo de águila, San Juan, y relata acontecimientos que tienen una riqueza muy grande teológica. La boda de Caná, la samaritana, el ciego de nacimiento y otros relatos. Y Juan escribe, bueno, los otros escriben, digamos, desde el 60, 70, 80. San Juan, que vive hasta los 100 años, escribe en los últimos tiempos. Eso, cuando ha visto todo el desarrollo de las comunidades, cómo han resistido a las persecuciones, cuántos mártires. Entonces San Juan, y ha reflexionado por su cuenta, y ha tenido la revelación del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación, no significa desastre. Entonces ha podido reflexionar mucho. Y Pablo, bueno, Pablo es un apóstol increíble, increíble. Solo un hombre que venía del hebraísmo. Eso significa que ya tenía la casa 3/4 pisos, ya conocida. Pablo, con el conocimiento profundo del Antiguo Testamento, ya tenía 3/4 partes del conocimiento de la revelación de Dios.
Por lo tanto, después de la conversión, él se metió fácilmente en la visión nueva de Jesús, que agarra todo el antiguo y le da una proyección hacia el futuro extraordinaria. Pablo se mete y capta fuerte, rápidamente, todo el mensaje de Jesús de una forma extraordinaria. Y como que tiene dentro un manantial de la gana de hacer conocer todo esto. El celo de tu casa me come, decía. Que, bueno, hizo 4 o 5 viajes, lo que significa en ese tiempo viajar por mar y por tierra, todos los peligros. No le importaba. Ha afrontado tantas cosas, de todo tipo, hasta llegar a dejarlo muerto. Luego los discípulos se acercan y ven que no había muerto, lo llevan y lo reviven. Y él sigue. ¡Qué formidable! Y naturalmente murió mártir, decapitado, en Roma. Y él era ciudadano romano. Junto a la ciudadanía hebrea, tenía la ciudadanía romana. Por eso, cuando lo acusaron y lo juzgaron, y él sabía que lo juzgaban mal, además quería ir a Roma, entonces así hizo un truco. Les digo al juez que lo estaba juzgando en Palestina, le digo, yo no creo en la justicia de ustedes, yo quiero ser juzgado por el emperador. Un ciudadano romano tenía este derecho. Y aquí hay que admirar el derecho romano, por eso es la base de los derechos que nosotros conocemos. Que el ciudadano romano tenía derecho a pedir eso, donde quiera que estuviera. De manera que San Pablo se fue a Roma porque lo tuvieron que llevar a Roma. Se fue a Roma gratis. Era donde quería ir. ¿Verdad? Qué lindo. Y ahí terminó su vida como un campeón de máximo grado, ¿verdad? De máximo nivel. Algunas cartas parece que son de los discípulos, como Colosenses y Efesios. Es interesante porque evidentemente los discípulos luego escriben lo que el apóstol había dicho, pero no había puesto por escrito, no había tenido oportunidad de escribirlo, y ellos los escriben. En efecto, estas 2 cartas de Colosenses y Efesios tienen el primer capítulo de las 2. Tiene una visión, bueno, que a mí me entusiasma y yo considero una base muy fuerte de una nueva visión teológica que está un poco en mis libritos. Está la famosa expresión: en Él, por Él y para Él, todo ha sido creado. Todos hemos sido creados. ¿Qué significa eso? Que Cristo ha sido concebido en la mente del Padre antes que nosotros. Porque dice San Pablo en sus discípulos, en Él, en Cristo. Está hablando de Cristo. O sea, el Verbo encarnado. El Verbo encarnado. Cristo, hombre y Dios. En Él, por Él y para Él, todos hemos sido creados. Entonces, resumiendo este concepto,
la humanidad de Cristo ha sido creada primero en la mente de Dios, en la cronología de Dios, que es la que vale. La que vale. En la cronología de Dios, Cristo, la humanidad de Cristo ha sido creada primero. En esa humanidad se ha encarnado el Verbo, Dios, y en esa humanidad de Cristo todos hemos sido creados. Entonces, seguir a Cristo es como normal, lo natural. Es por ahí que vamos a llegar a ser como Él ya era desde el principio. O sea, partícipe de la divina naturaleza. Y así, otras cartas que se llaman pastorales pertenecen a otros escritores, discípulos de Pablo, pero un poco más avanzados. Dentro de la iglesia, de las iglesias de Pablo y de la carta a los hebreos, y parece también de Santiago, no hay seguridad. De los hebreos no se conoce, y de Santiago no hay seguridad que sea de él. Sin embargo, son libros que la primitiva iglesia reconoció como inspirados. La primitiva iglesia estaban los apóstoles. La iglesia apostólica consideró inspirados. Entonces, luego, que sea un autor o que sea el otro, esto es secundario. Claro que hay que hacer siempre el esfuerzo para conocer el autor porque él le da más fuerza. Se puede interpretar la cosa mejor. Hemos terminado esta lección, ¿verdad? La séptima. Sí. Bien, entonces descansemos un rato. A ver si hay alguna preguntita. Un poquito de música suave.
11 segundos. ¿Hay alguna? Sí. Eso. Yo sí me pregunta. Recuerdo que un día mencionó que el Apocalipsis fue una revelación que se le dio a San Juan en una isla, pero no recuerdo el nombre de la isla. Sí. Patmos. Patmos. Es una islita que está allí por entre Chipre y Grecia, algo así, y Turquía. Es una islita donde habían llevado San Juan, preso, o sea, desterrado, como castigo, por decirlo así. Y la tradición dice que sufrió también varias torturas. Eso, por ahí, ¿verdad? No está escrito porque es muy pequeña. Gracias, Fray. Bien, ¿hay alguna otra preguntita? Entonces vamos a empezar la lección número 8, porque es un poquito más larga y la próxima vez tal vez. El concepto importantísimo que la Biblia tiene autor divino y autor humano. Tiene dos autores. Los libros, los 73 libros de la Sagrada Escritura tienen dos autores, uno humano y uno divino. Aquí hay varias citas, pero recordemos la de los hebreos que hemos oído en la iglesia alguna vez. Dios nos ha hablado de muchas formas. Esta es una frase que se dice en Navidad. Dios nos ha hablado de muchas formas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesús. Eso. Entonces significa que Yahvé ha hablado antes de muchas formas, a través de acontecimientos, a través de interpretaciones varias, tradiciones varias, libros, etc. Los profetas, Moisés. Pero ahora, dice el escritor, ahora nos ha hablado ya por medio de Cristo. Eso significa la claridad total. ¿Y quiénes fueron los autores de la Biblia? En el credo, bueno, esto siempre sobre ese concepto de dos autores. Luego veremos quiénes fueron los autores humanos de varios libros. Pero el concepto base es dos autores, uno humano y uno divino. El divino es el Espíritu Santo. En el credo decimos, el Espíritu Santo habló por los profetas. Eso. Los profetas, autores humanos, y el Espíritu Santo, autores divinos. Está claro. Y eso es lo que decía también Hebreos al inicio, que hemos dicho. Antes Yahvé nos habló de varias formas. Los libros escritos por autores humanos, pero ahora nos habla a través de Jesús, plenamente, ¿verdad? Se puede decir que en Jesús esos dos autores se juntan. Dos autores. Así, afirmamos que la Biblia tiene autor humano y autor divino. Autores humanos
y un autor divino, que es el Espíritu Santo. También se puede decir que Dios habla con lenguaje humano. Es otra forma de decir lo mismo, pero el concepto inicial es más claro. Dos autores. Al momento de estudiar, hay que tener claro ese concepto, que para entender lo que dice el autor divino, hay que aclarar con suma claridad lo que dice el autor humano. Solo de allí podemos ponernos a ver qué dice el autor divino. Si no estamos seguros de lo que quiso decir el autor humano, no podemos estar seguros de lo que dijo el autor divino. Mire qué importante. Eso la Dei Verbum en el número 12 lo dice con toda claridad. Si ustedes quieren estudiar la Biblia, primero lean los evangelios, o si quieren, primero lea la Dei Verbum. No es muy larga. Primero la Dei Verbum. Las pone en contexto clarísimo. Y luego empiece con los evangelios, el Nuevo Testamento, y luego el Viejo Testamento con el Pentateuco y ya los profetas, etc. Esto no quiere decir que Dios dictó. Fíjense, eso es importante, porque el dictar anula el autor humano. El autor humano es un medio mecánico. Entonces, Dios no dictó lo que quería decir al autor humano. No digo, tú tienes que decir esto, esto y esto, y lo tienes que decir así, así, así. No. Dios inspiró a una persona, a un ser humano, que transmitiera esta enseñanza. Y el autor humano había entendido la enseñanza y la dio con sus medios, con su lengua, con su cultura, con su carácter, con su psicología. Muy interesante. No dictó la Biblia, sino que la inspiró. Vamos adelante. La Biblia se elaboró en este mundo y es el resultado de la colaboración de muchas personas. Lo hemos visto. Eran hombres y mujeres de los cuales algunos sabían leer, otros sabían escribir, otros sabían contar historias, rezar oraciones o cantar himnos. Qué lindo. Aquí habría que leer Juan 10:30, que yo no recuerdo ahorita qué dice, pero es interesante siempre leer esta cita, ¿verdad? Y vean cómo en nuestras comunidades uno dice, me gusta ir a esa comunidad porque vean cómo cantan bien los cantores. No es ruido lo que hacen, no es canto, ayuda a rezar, ayuda. Muy bien. Y el otro dice, y en mi comunidad, fíjese que hay una lectora que lee, parece una lectora, una actora, una actriz. ¿Cómo le viene? Eso. Los libros se han formado en esta riqueza de carismas que varias personas han tenido. Como en nuestras liturgias hemos dicho. Y así enseñan a los niños, a los cristianos, con todas esas cualidades. Vamos adelante. Leemos Juan 10:30. Vamos a leer Juan
10:30, ya que Carlos ya la encontró. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas obras buenas que vienen del Padre os he mandado. ¿Por cuál de estas obras queréis aprenderme? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo les he dicho, dioses sois? Si llaman dioses aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. ¿Cómo le decís que blasfema por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Bien, eso es para decir que Jesús encarna toda la revelación. En él se junta toda la revelación y se hace como la base para la proyección de esta revelación a la humanidad, ¿verdad? Porque él es hombre y Dios. Se puede decir que es autor humano y al mismo tiempo autor divino. Eso, vamos adelante. O hemos terminado, ¿no? Tenemos todavía un minutito. Se puede decir que es un milagro según la sustancia y a la vez según la circunstancia. Eso es un concepto que creo que no hemos explicado nunca. Pero es importante, anoten este concepto: milagro según la sustancia y milagro según las circunstancias. Cuando ustedes lo han anotado, ahora escuchen la explicación y se la van a recordar. El milagro, o sea, la intervención extraordinaria de Dios, es, según la sustancia, cuando la realidad cambia completamente. Por ejemplo, se me quiebra una pierna, pero quebrada a la mitad, rota completamente. Se hace una oración. Un santo hace una oración grande, intensa, de fe, amor, y de repente esa pierna se vuelve sana como antes, repentinamente, sin intervención de ningún médico, de ningún elemento extra. Esto es un milagro según la sustancia. O sea, aquí cambia, le da vuelta a la cosa, cambia de arriba abajo, cambia el punto, el contenido, se puede decir. Antes era un contenido de ruptura y ahora es un contenido de restablecimiento completo. Eso es un milagro según la sustancia. Hay muchos milagros que nosotros leemos de los santos que son según la sustancia. Y tal así que nosotros nos hemos detenido a ellos. Entonces creemos que los milagros son solamente según la sustancia. Si no hay este cambio de contenido total, no creemos que haya milagro. Mientras que hay otra forma de milagros, que son milagros según las circunstancias. O sea, hay varias circunstancias que ocurren, que se dan y alcanzan de forma extraordinaria lo que uno estaba pidiendo en la oración. Por ejemplo,
Una vez, una viejita, justo aquí, en esta iglesia, hace 25 años, vino a la sacristía y me dijo, padre, un milagro, de verdad, cuénteme, un milagro, mire, esta noche yo estaba encargada de mi nieto, porque los papás estaban trabajando. De repente el nieto empieza a llorar, que le dolía el estómago, pero yo entendí que le dolía la parte baja derecha del estómago, donde está la apendicitis. Entonces me preocupé y digo, esto hay que llevarlo al hospital, si no puede ser que se enferma gravemente. Pero no tengo carro, no tenía carro, dice la viejita, me dijo. Y entonces, ¿qué hice? Hice lo que podía, siempre recomendándome al Señor que me ayudara. Agarré el niño, me fui a la calle, me puse en medio de la carretera a detener el primero que venía. Era medianoche. Y viene uno y me ve en medio de la calle y se asoma a la ventanilla y dice, ¿qué pasa, señora? Así, le conté. Vámonos, móntese al carro, vamos al hospital. Fueron al hospital y en el hospital había un grupito de médicos que estaban charlando entre ellos, no había nadie. Y cuando vieron que pagaba un niñito, entonces todos se agolparon en torno al niñito. ¿Qué sucede? Le conté, vamos. Se fue, se lo llevaron dentro para examinarlo bien. Y dijeron, esta es apendicitis agudas, hay que operarlo ya. Un médico sale y le dice a la viejita, mire, abuelita, usted ha salvado a su nieto. El nieto tiene apendicitis agudas. Estaba a punto de transformarse en peritonitis. Estaba a punto. Si hubiese llegado 2 o 3 horas más tarde, posiblemente no habríamos podido salvarlo. Pero sí, se va a salvar. Alégrese, tranquilícese, siéntese. Yo le voy a venir a dar otra noticia, que serán buenas. Y entonces la abuelita, claro, el día siguiente vino a la misa y vino a la sacristía y a decirme, madre, un milagro. Pero si nosotros quedamos con el milagro según la sustancia, nosotros decimos, ¿qué milagro? Eso fue que es una casualidad. Casualidad que encontró aquel que venía en carro y ya está. Una casualidad que los médicos estaban ahí sin hacer nada. Una casualidad. Pero son casualidades que se combinan. Que la viejita se da cuenta que eso era peligroso, ya es una casualidad. Que decide ir al hospital que estaba a 2 o 3 kilómetros, aunque sea a pie, eso no es una cosa cualquiera. Y luego pensar de detener a un carro, a como sea, aunque sea poniéndose en peligro, esperando, siempre con la oración, esperando que viniera alguien que la llevara al hospital, la llevó al hospital, y luego las circunstancias de los médicos, bueno, muchas circunstancias. Un milagro según las circunstancias. Y el niño se salvó por la fe, el amor de la abuelita, por la generosidad del hombre que venía en carro, por la sensibilidad de los médicos, que inmediatamente, sin perder ni un segundo, se agolparon en torno al niño y lo llevaron para adentro para examinarlo. Todo esto, esta producción de amor, causó un milagro. Milagro según las circunstancias.
Bueno, hay muchos milagros en el Antiguo Testamento según las circunstancias, que los hebreos no conocían esta distinción. Pero nosotros, ustedes, desde la casa, ustedes que están escuchando, quién sabe cuántas veces han tenido este tipo de cosas, de conjugación de circunstancias que responden a su petición de ayuda al Señor. Gracias, Señor, de habernos hecho entender estas cosas que nos van a ayudar a nosotros y también a los demás que contamos e iluminamos sobre estas cosas. ¡Chao! Chao, Mauro. La bendición. Chao a todos. Amén. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Ahora la bendición. Bien, buenas noches a todos. Buenas El noches Señor a todos. esté con ustedes. Amén. Con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches. Pase bien. Buenas noches. Chao, chao, chao. Chao. Chao, Fray Mauro. Chao, Chao. chao. Chao, Fray Mauro. Hasta el próximo lunes. Tenemos Hasta el todavía 2 semanas. Chao. Chao. Chao, Fray.